Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mauricio Lascurain Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Quiero dar la bienvenida al foro académico de la Feria Internacional del Libro Universitario 2021 de la Universidad Veracruzana. El día de hoy tendremos la mesa de diálogo titulada Enseñanza Universitaria en tiempos de pandemia de China, Taiwán y México. Tendremos la participación del doctor Francisco Javier Arro Navejas de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, la doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB y el doctor José Francisco Báez Corona del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB de esta casa de estudios. Cada uno de ellos dispondrá de unos minutos para que nos expongan sus temas y posteriormente haremos la discusión de algunas ideas y conclusiones. A continuación me permito leer una breve semblanza de cada uno de nuestros ponentes. El doctor Francisco Javier Arro Navejas actualmente está adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha ofrecido cursos sobre varios tópicos relacionados con China en el Colegio de México y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Algunos de sus trabajos son Chinese and Indian Latin American Entry, Restructuring Gold Model Relationships, China in the Central America and Caribbean Zone, la dimensión institucional en la relación ASEAN y OCS, The Peoples of Chinese Republic in Central America and the Caribbean, Reshaping the Region, Beijing frente a las minorías nacionales, la fe grande y las fes pequeñas, la identidad como eje de conflicto Beijing-Taipei. Además, están Three Amigos and Non-Regional Player China as a Challenger Inside y Outside NAFTA's y ratificación, los nombres y antropología de las relaciones internacionales en la República Popular China. Su libro más reciente es Cooperación Internacional para el Desarrollo y su futuro incierto, teoría, actores, cambios y límites. Por otro lado, tenemos a la doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Veracruzana y tiene estudios de maestría y doctorado en Filosofía por la UNAM. Es especialista en Bertrand Russell y lógica matemática. Cuenta con varios premios y reconocimientos, tanto estatales como nacionales, como es el caso del diploma y la medalla Gabino Barreda, otorgada por la UNAM en 1999, por haber obtenido 10 en cada una de las materias del doctorado y la maestría, así como por la mención honorífica que obtuvo en su tesis de doctorado. En 1990 trabajó en los archivos Bertrand Russell de la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá. Ha impartido cursos sobre la filosofía del Wittgenstein en diversas universidades en Taiwán y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruzana y catedrática de la Facultad de Filosofía de esta casa de estudios. Es investigadora nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Por último, también tenemos a nuestro tercer ponente, el doctor José Francisco Báez Corona. Él es licenciado en Derecho y en Pedagogía, especialista y maestro en docencia universitaria, doctor en Derecho Público, graduado con honores. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor y coordinador de diversas publicaciones periódicas y bibliográficas de circulación nacional y con certificación internacional como Revista Universos Jurídicos. Cuenta con participación en más de 70 trabajos publicados. Es titular del canal de YouTube El Derecho es para Todos, con más de 300,000 reproducciones acumuladas. Su trabajo se enfoca en el estudio de los fenómenos que vinculan derecho y educación. Si me lo permiten, a continuación le daremos el uso de la voz al doctor Francisco Javier Arro Navejas para que inicie con su diálogo. Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, doctor Lascurain, y por supuesto,
gracias a mis colegas, a los organizadores. Uno de los problemas más sencillos de resolver es evitar una pandemia. Extremadamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es no entrar en contacto con otra persona. En un año no he tenido una sola gripa, no he estado en contacto prácticamente con nadie, pero además de esta verdad sustentada en mi experiencia profesional, perdón, en mi experiencia personal, pues está lo que dicen los científicos, los expertos en epidemias, en medicina. Lo único que tengo que hacer es impedir que, en este caso, el virus encuentre otro cuerpo para reproducirse. Pero como ustedes saben, ya en este momento, en cuanto enuncié mi oración, saben que no estoy diciendo la verdad. Saben que estoy diciendo, en todo caso, una mentira muy bien sustentada o una verdad basada en datos aislados, en datos o en información descontextualizada. Si bien es cierto, pues, que se podría argumentar eso, a estas alturas ya ni siquiera me atrevería a decir una cifra. En todo caso, si me encuentro el día de hoy positivo, contento por estar con ustedes, diría que en el pasado nos fue peor, por ejemplo, en el 18, 19, o les podría decir que en el siglo XIX en India surgen epidemias para las cuales no tenemos defensas, no creamos anticuerpos, pero eso no es suficiente para entender el fenómeno. Y eso es una verdad que puedo sustentar en mi vida. No he tenido ningún bicho, afortunadamente, en los últimos 12 meses. En realidad se vuelve una situación extremadamente compleja que nos ayuda o debería ayudarnos primero a reflexionar sobre lo que hemos vivido, cómo hemos vivido y cómo quisiéramos vivir en el futuro, no solamente cercano. Y además nos cuestiona muchísimas cosas sobre la forma en cómo pensamos, en la forma como nos organizamos y el surgimiento de muchos cambios que ni siquiera podemos prever, aunque algunos ya los hemos visto en estos meses. El fenómeno aparentemente biológico, natural, extremadamente sencillo, se hace extremadamente complicado en cuanto entran seres humanos de diferentes intereses, de diferentes formas de ver el mundo, organizados de manera diferente. Hace unos días, por ejemplo, veía el caso de Gran Bretaña de no hacer nada prácticamente. Me contaba la noticia de que una persona que regrese a Gran Bretaña proveniente de un país considerado peligroso y mienta que viene de ahí, diga que viene de otro lugar, podría pasar hasta 10 años en la cárcel. Es un cambio totalmente radical el que plantea Gran Bretaña en este momento. Y bueno, el primer tema es sobre la forma en que observamos la vida, en la forma en que interactuamos, que puede ir desde la idea gubernamental, sobre todo las ideas de los estados, de que no importa las consecuencias sobre los seres humanos, siempre y cuando los resultados sean los esperados, resultados que supuestamente vayan a beneficiar a la mayoría. Ahí nos encontramos el caso de la República Popular China, donde creo esa es la idea dominante, ¿sí? Esa es la idea, el que sabe qué es lo bueno para la población, el que sabe qué es lo que se debe hacer es el Estado. Y es el Estado el que toma las medidas sin importar si se viola lo que en otros países se consideran derechos fundamentales de la población. Tenemos por otra parte
lugares donde dominaría algo más tendiente hacia la deontología, hacia basarse en ciertos principios morales, en ciertos principios éticos, donde sin importar las consecuencias, sean estas benéficas o no, lo importante son los derechos de las personas. Y ahí lo que tendríamos que buscar, como ya ha empezado a hacer, por ejemplo, Zen, es algo que nos permita utilizar, bueno, sería extremadamente redundante, recurrir a cierto utilitarismo, pero un utilitarismo combinado con el respeto a valores, el respeto a principios. Hoy soy, estoy tratando de no producir, no transmitir valores, sobre todo prejuicios, pero hoy creo que es muy difícil hablar de, tal vez el único caso sería el de Nueva Zelanda, donde aparentemente todo está controlado, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de China, donde también recientemente nos enteramos que hubo una misión especial de la Organización Mundial de la Salud que hizo un viaje a la ciudad de Wuhan para investigar el origen del virus. Nos han dicho si efectivamente el virus se originó en Wuhan. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Y ese es el aspecto que, por ejemplo, en China, a pesar de que aparentemente se ha controlado la pandemia, no pasa por lo menos un mes, si no es que menos, en que en alguna parte del país vemos que surge un nuevo brote más o menos pequeño, como podría ser en el aeropuerto de Shanghai, o un brote considerablemente grande, como sería en la provincia de Hebei o en la región autónoma de Xinjiang. Para concluir mi intervención, yo lo que señalaría sería, es desde el punto de vista del conocimiento, que es uno de los principales instrumentos, herramientas que construimos en las universidades, es el hacer propuestas que no nos encajonen, que no nos orillen hacia tomar decisiones binarias, ¿sí? Tenemos que buscar puentes que comuniquen a las diferentes corrientes filosóficas, a las diferentes teorías. Creo que hay uno de los problemas que sufrimos en las diferentes áreas de conocimiento, particularmente en las ciencias sociales, en las unidades, es este espíritu del siglo XIX, donde no solamente es el combate de ideas, sino que las ideas se partidizan, se ideologizan, y es lo que tenemos que hacer de evitar esto de partidizar, de ideologizar las ideas y sobre todo que no sean binarias. No, no es solamente A y B, hay otras opciones. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz a la doctora Ana Lilia Ulloa Cuella. Adelante, doctora. Gracias, doctor Mauricio Lascurain. Hola, amigas y amigos que hoy nos escuchan. Mi agradecimiento por su presencia en este importante evento de la Universidad Veracruzana, y también quiero agradecer a todos los organizadores de este evento, y me siento muy halagada por esta mesa, por los compañeros, brillantes compañeros que están aquí presentes. En esta ocasión mi intervención abarcará dos puntos. Uno acerca de la enseñanza universitaria en tiempos de pandemia en Taiwán, y el otro sobre mi experiencia de la enseñanza universitaria en la Universidad Veracruzana en estos tiempos de crisis sanitaria. Pues bien, inicio comentándoles que hace aproximadamente 6 años recibí la invitación de algunas universidades de Taiwán para ir a dar unas conferencias sobre la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Con gusto acepté la invitación y fue un muy buen motivo para
para poder conocer dicho país. Como muchos de ustedes saben, Taiwán es una isla históricamente conocida como Formosa. Tiene un área de 35.804 kilómetros cuadrados, con cadenas montañosas que dominan las 2 tercios orientales y llanuras en el tercio occidental, y donde se concentra su población altamente urbanizada. Tiene también, como saben, un reconocimiento limitado, ya que la república es tomada como República de China y continuamente China reclama, a pesar de que Taiwán y toda su población siempre pide su independencia. Como resumen de mi experiencia al dar mis clases, mis conferencias, puedo comentarles que el trato con la gente de las universidades, así como las demás personas de la calle, hicieron que tuviera una experiencia tan agradable, tan grata hace 6 años, que finalmente uno de mis ideales ahora es poder vivir allá. Ahora bien, ¿cómo ha vivido el estudiante su enseñanza en estos tiempos de pandemia? Bueno, lo primero por señalar que este país, yo creo que es el que mejor ha lidiado con esta crisis sanitaria a nivel mundial. Ayer traté de obtener las últimas estadísticas con respecto a la pandemia y los datos que obtuve son los siguientes. Al día de ayer y después de 1 año, 2 meses de pandemia, Taiwán ha tenido solo 932 enfermos y solo 9 muertes. Impresionante. Veamos brevemente cuáles han sido los motivos. Primero, el gobierno de Taiwán a finales de diciembre de 2019 se percató que había un gran problema sanitario en China y en automático cerró las fronteras con China y estableció una serie de medidas, de las que destacan: 1, el uso de cubrebocas sin excepciones, y por supuesto que todos obedecieron. 2, el gobierno daba cada semana a todos y a cada uno de los habitantes en Taiwán los cubrebocas que se necesitaban. 3, por supuesto que nadie podía abordar un taxi, autobús, el metro sin cubrebocas. En todas las oficinas y escuelas, además de que todos tenían que llevar su cubrebocas, a todos les tomaba la temperatura, todo esto a partir de los primeros días de enero del 2020. A todos los que entraban al país de Europa o cualquier otro continente o país, forzosamente se les aislaba en un hotel hasta la fecha alrededor de 15 días y se les monitoreaba su temperatura, su salud en general. Todo esto, entre otras medidas. Sin duda, esto hizo que al día de hoy, cuando Estados Unidos ha tenido aproximadamente más de 27 millones de enfermos y aproximadamente 465.000 muertos, y nuestro querido México, 1.942.000 de enfermos aproximadamente y más de 167.000 muertos, en Taiwán, en cambio, se tenga solo 8 muertos. Y por todo lo anterior, en Taiwán nunca se cerraron las universidades ni las demás escuelas, pero además siguieron las clases en los salones de clases, en sus edificios, en sus escuelas, con muchas medidas sanitarias, pero siguieron allí. De allí la gran importancia de que el gobierno haya tomado a tiempo las medidas correspondientes. Se debe subrayar de que los habitantes fueron respetuosos de esas medidas y hasta la fecha siguen siendo respetuosos de las medidas que el gobierno ha establecido. Sin duda, en Taiwán es un trabajo de equipo entre gobierno y sociedad civil. Paso ahora a mi segundo punto, que es compartir mis experiencias en la enseñanza universitaria, en el sistema de enseñanza abierta en tiempos de pandemia. Me regreso entonces a mi continente, a mi querido país, a México, a Veracruz, y llego así a la ciudad de Las Flores, Jalapa. Les platico brevemente mi experiencia como catedrático en estos tiempos tan difíciles. La primera experiencia educativa que me tocó dar en estos tiempos de crisis sanitaria y por lo tanto en línea fue métodos y técnicas de la investigación educativa en el sistema de enseñanza abierta, los meses de octubre y noviembre aproximadamente del 2020.
Cabe señalar que ya otros compañeros colegas habían dado su experiencia educativa en meses anteriores, aproximadamente en abril, mayo, junio. Entonces ya se sabían algunos comentarios sobre cómo se estaban dando la enseñanza en línea y uno los escuchaba pues para tomar experiencia y o conciencia de lo que pasaba en el aula virtual y uno a toda velocidad a prepararse para lo que nos tocaba, nos esperaba. Algunos de los rumores que escuché antes de que iniciara mi experiencia educativa fueron: 1, que no funcionaban del todo las plataformas. 2, que algunas plataformas funcionaban bien, pero que no todos los maestros estaban capacitados para manejarlas. 3, que no se podía dar las 5 horas oficiales que se acostumbra a dar en el sistema abierto. Por ejemplo, el horario en mi caso es de 4 a 9 de la tarde, grupo todos los sábados. Otro, 4, que algunos alumnos no tenían computadoras. 5, que otros tenían computadoras, pero no les llegaba en internet a su localidad. Eso, entre otras cosas. Al escuchar estos y otros comentarios, debo confesar que en un primer momento me espanté. Sin duda, a algunos días tuve terror, pero pronto pude quitar el temor cuando se me vino a la mente un dicho de las abuelitas del campo que siempre son muy sabias y que seguro todos ustedes conocen. Este dicho que reza así: el que es perico donde quiera es verde. Teniendo en mente este proverbio y diciéndome a mí misma: conoces el contenido de la materia, sabes que lees y estudias a diario, tienes años de experiencia como catedrática y además adoras la enseñanza universitaria, entonces ¿por qué temer? Así el temor prácticamente se redujo. Solo me quedaba una angustia: no poder manejar bien las plataformas. Pero también me dije a mí misma: en lugar de angustiarme, voy mejor a ocuparme esta energía, voy a ocupar esta energía para estudiar las tecnologías correspondientes, voy entonces a prepararme, voy a entenderlas y aplicarlas, y en el caso de que el tiempo se venga encima, debo tener una pequeña lista de los helpers que nunca faltan. Los alumnos que siempre son duchos en esto de las TIC y que siempre están dispuestos a auxiliar al maestro, o la hija que por su juventud se la sabe de todas, o al marido, o al primo, o a la becaria que es joven. Pero de alguna forma esto también lo puedo superar y así fue que dijimos manos a la obra. Los resultados fueron los siguientes. Voy a resumir. Mi becario y una alumna me auxiliaron cuando tenía algún problema con la plataforma. En cuanto al horario, de 4 a 9 de la noche, descubrí que era mentira que necesariamente se tenía que dar pocas horas. Afortunadamente pude dar las 5 que oficialmente tenía que dar. Y además todavía pude dar una hora más a los alumnos que tenían algún problema con su internet o que quisieran comentar algunas cosas extras, pero relacionadas con la experiencia educativa. Por supuesto que 5 horas son mucho si no se diversifican las actividades, pero si damos una hora, que era como más o menos organicé yo, una hora para explicar la temática por parte mía. Luego introduje un ejercicio dinámico que se llamó el conocernos. Luego un receso de 15 minutos, regresábamos, seguía el trabajo en equipo, posteriormente seguía la exposición de algún grupo en equipo para luego otro breve receso de 15 minutos y regresar a reforzamiento de los contenidos, atención a todas las dudas y preguntas. Finalmente, las 5 horas nunca fueron agotadoras y la prueba de ello se vio cuando a las 9 de la noche yo podía dedicar una hora más para 2 o 3 alumnos que o les había fallado el internet o tenían alguna duda. Y lo que me llamó mucho la atención es que la mayoría se quedaba. Incluso yo les decía, por decir: oye, Juan, ¿tú qué haces aquí? Tú eres buen alumno, ya terminamos. O María, ya se terminó. Y ellos me decían: no, ya sé, no tengo dudas, pero me gusta la clase y quiero seguir oyendo. Eso fue muy satisfactorio. Otro comentario positivo de mi experiencia educativa es que sí se agotaron los contenidos del programa. Y por otra parte, aunque se escuche contradictorio, ahora esto de que a distancia no es lo mismo, yo podría decir que tampoco exageremos tanto. Es decir,
se alegaba mucho de que no tenemos el contacto y no es lo mismo y la frialdad, pero también yo me preguntaba, cuando era una clase normal en el salón de clase, yo no llegaba besando a mis alumnos y abrazándolos. Al contrario, había cierta distancia, una distancia más larga que la distancia que yo tenía aquí enfrente de ellos y que podía ver cómo se llamaba cada uno de ellos y que podía estar hablando con cada uno de ellos. Así que por ahí tampoco era el asunto de tanta frialdad. Ya para concluir, quiero volver a señalar que si uno planea con tiempo su clase y está más pendiente de las actividades, los tiempos de receso, los autores que se deben ahora introducir, eh, los ejercicios, en qué momento meter una actividad de relajación, aún y está uno organizado y consciente de las dificultades que hay tanto del otro lado de la computadora como de este lado. Si uno está consciente de todo eso, entonces aún en estos tiempos difíciles puede uno obtener grandes logros. Puede uno lograr grandes cosas a través del aula virtual y estoy seguro que muchos de mis compañeros catedráticos también así lo lograron. Por el momento es todo en mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ulloa. Como siempre, un placer escucharla. Le cedemos el uso de la voz al doctor José Francisco Báez Corona. Adelante, doctor. Mauricio Lascurain, de la misma forma, es un honor compartir con estos distinguidos académicos, la doctora Ana Lilia y el doctor Francisco Javier, esta mesa, en la cual, en el entorno de este magnífico evento que lleva a cabo la Universidad Veracruzana anualmente, ya con tradición e impacto a nivel local, nacional e internacional, la Feria Internacional del Libro Universitario, y en este año en particular, pues por el contexto que ya todos conocemos ampliamente y que precisamente retomamos para esta mesa de trabajo, la pandemia de coronavirus, pues se lleva a cabo por primera ocasión de forma virtual. Efectivamente, se nos congrega hablar acerca de la formación, la educación y cómo se ha transformado en el contexto de la pandemia. Desde mi particular punto de vista como jurista y como pedagogo, me he interesado en estudiar el tema y bueno, mi intervención será en relación a resumir un poco algunos de los resultados de los 3 trabajos de investigación que en este lapso llevado a cabo para tratar de analizar y encontrar un poco de conclusiones, aristas, observaciones que nos lleven a clarificar el camino, explicar la situación en este entorno de pandemia. Como sabemos, y se ha visto un poco reflejado a lo largo de las importantes intervenciones en esta mesa, pues cada uno de los países ha optado de manera diferente, ¿no? Y como bien decía el doctor Francisco, bueno, Javier, pues no necesariamente hay una dicotomía. Algunos países, por ejemplo, optaron por ser muy estrictos a través de un gobierno sumamente riguroso con las medidas, pero en algún momento que se abrió esto detonó, ¿no? Y hubo picos. Algunos otros países, aparentemente con un régimen pues más democrático, más liberal, optaron por confiar en la cultura de la ciudadanía, hubo picos y después se mantuvieron, etcétera. Entonces, bueno, en mi caso particular, lo que más he estudiado, analizado es el caso mexicano. Y respecto a la educación, en tiempos de pandemia, como se ha denominado este panel virtual, creo que debemos distinguir bien estos 2 subsistemas de educación que hay en nuestro sistema nacional. Uno que es todo el sistema de educación básica, que está regido fuertemente por el Estado, y otro que es el sistema de educación superior, donde predomina principalmente la autonomía y un poco bueno, digamos, muy influenciado también por el sistema de educación universitario particular, que está regulado por la Secretaría de Educación Pública, pero con algunas normas mínimas y que de alguna u otra manera podríamos decir que también para este tipo de casos, lo que se refiere a la libertad de cátedra, la didáctica, los modelos educativos, etcétera, aun cuando son universidades normadas por la Secretaría de Educación Pública para tener validez en los estudios, y diría yo que tienen autonomía para este tipo de situaciones eminentemente pedagógicas.
bueno, lo que se refiere al sistema de educación básica no lo vamos a tocar tanto. Considero que en este sentido es relevante mencionar una de las investigaciones que llevamos a cabo, que es el marco jurídico con el que contamos. De alguna u otra manera, esto, pues, mucho se ha dicho, toma por sorpresa a muchos de los estados, y hay varias cosas que no se tienen preparadas. Sin embargo, en México, digamos, todo, como parte de toda Latinoamérica, fue uno de los últimas regiones a donde llega ya con toda su fuerza la pandemia, ¿no? Si bien se ha comentado y se sabe ampliamente que se narra, empieza desde China, empieza a extenderse en Asia, posteriormente en Europa y ya hasta el final llega a los países latinoamericanos. Entonces, bueno, tuvimos, a diferencia de otros países, un lapso como de 3 o 4 meses para generar un marco normativo, alguna planeación específica para esto, pero a la fecha todavía no contamos con un marco normativo suficiente. Se ha optado, pues digamos, con base en la costumbre, con base en directrices generales, con base en el apoyo y la iniciativa de los maestros, pero todavía no hay directrices claras. Por ejemplo, en algunos temas se ha mencionado respecto a los horarios de clase, respecto a los sitios de trabajo, respecto al apoyo especial que algunos profesores y profesoras necesitan con equipos, áulicos, etcétera. Y nuestra legislación educativa mexicana, si bien contemplaba en algunos casos la posibilidad de dar registros de validez oficial a estudios en línea, esto siempre se había manejado como una opción alternativa, ¿no? Como una posibilidad en el futuro, que a raíz de la pandemia pues se ha vuelto la actualidad y el único modo de ser. Entonces, normativamente todavía tenemos un trabajo importante. Algo que también se debe reforzar en este sentido es el tema de la supervisión escolar. La supervisión escolar también está planteada totalmente para un esquema de educación presencial, ¿no? El supervisor que visita la escuela, etcétera. Y hoy en día que todo se lleva a cabo a través de plataformas educativas, en el caso de la educación básica, programas de televisión, de radio, etcétera, todavía no hay un mecanismo para verificar cómo nuestros estudiantes han podido desarrollar competencias básicas que demandan estos niveles educativos. Por lo que respecta a la educación superior, ha ocurrido con lo mismo. Cada una de las universidades públicas en este entorno de autonomía, decíamos, pues se rige por sus leyes orgánicas, por sus estatutos propios, y muchos de estos estatutos pues requieren procesos muy largos de modificación. Hablando del caso específico de la Universidad Veracruzana, es a través de un consejo universitario que muchas veces sesiona un par de veces al año, ¿no? Y en el caso de la Universidad Veracruzana ya lo he hecho de manera virtual, pero todavía quedan lagunas que no se han resuelto en torno a cómo trabajar en la virtualidad, ¿no? Seguimos trabajando de alguna u otra manera, pues a través de acuerdos o de lineamientos, pero no de un marco normativo claro para esto. Creo que mucho de esto se debe a que todavía se piensa que va a ser algo, que es algo temporal, ¿no? Incluso nuestras primeras estrategias fue decir, bueno, vamos a recorrer 3 meses el calendario, ¿no? 3 semanas, perdón, el calendario, luego vamos a recorrer otras 2 y luego ya nos vamos virtual todo el año, pero a lo mejor el otro semestre ya volvemos, ¿no? Y bueno, en esta expectativa de temporalidad ya estamos por cumplir ya 1 año. Entonces creo que sí es necesario ya reforzar un marco normativo importante también en el sistema universitario para la impartición de clases virtuales, ¿no? Y les digo, esto implica temas de carga horaria de profesores. Por ejemplo, hay estudiantes que no quieren mostrar la cámara y dicen, bueno, pues ¿cómo me pueden obligar si no está en un estatuto, etcétera, ¿no? Situaciones tan peculiares como esa, pues requieren la normatividad. Eso es, digamos, algunas conclusiones en torno a esta primera investigación que en la cual concluimos que, bueno, hay un marco normativo insuficiente todavía para poder hacer los procesos educativos en línea, tanto en el sistema de educación pública básica como en el sistema de educación superior, en el sector público y también en el sector privado. Otra de las investigaciones que llevamos a cabo ya tiene con específicamente un poco lo que aterrizaba de manera muy clara la doctora Ulloa, es cómo lo estamos viviendo profesores y estudiantes.
y qué ha significado para nosotros como profesores y estudiantes el transitar. Les decía, algunos expertos estiman que ha sido un adelanto de incluso 20 años o 25 años en el tema de la transición hacia la digitalidad. O sea, por ejemplo, ya existía el Eminus en la Universidad Veracruzana, difícil ocupábamos, ¿no? Hoy en día, pues es la única plataforma que podemos tener. Entonces, en esta otra investigación analizamos cómo se ha percibido la influencia de fenómenos que ya se describían desde la década de los 90, como la complejidad, por ejemplo, por Edgar Morin, la discontinuidad, la multidisciplinariedad, la sociedad del conocimiento, que digo, ya había autores, que los explican y que los narraban desde los años 90, que 30 años después, en el 2020, decimos, bueno, pues sí, ya viene la multidisciplinaridad, pues la sociedad del conocimiento, pero creo que a raíz de la pandemia lo hemos a vivir de una manera aceleradísima, ¿no? Un estudio que llevamos a cabo con estudiantes del doctorado en Derecho de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, en una mayoría de 80-90%, reflejan cómo hoy en día ellos, como digamos estudiantes de Derecho, son muchísimo más conscientes de este tipo de fenómenos de la complejidad, ¿no? Son muchísimo más conscientes, por ejemplo, de cómo ellos se tienen que capacitar en tema de uso de tecnologías, ¿no? Hablando de la formación jurídica de manera mucho más específica, pues como hoy en día el propio derecho se realiza ya a través de algunos trámites, por ejemplo, el amparo a través de en línea, algunos trámites fiscales, etcétera, que lo mismo digo, ya se empezaron a hacer, pero hoy en día pues es la única forma en que se realiza. Entonces, este tipo de eventos, como esta pandemia, ha detonado, como conclusión de este segundo trabajo, ha detonado la complejidad y ha detonado la conciencia colectiva en estudiantes y en profesores de este tipo de fenómenos, ¿no? Hablando específicamente de estos tres, la sociedad del conocimiento, la complejidad y el tema de la discontinuidad, ¿no? Saber que a lo mejor algo que siempre se ha venido haciendo así no necesariamente va a ser igual mañana, hoy en día, pues creo que es totalmente claro. Y finalmente, hablar de estrategias didácticas. Llevamos a cabo otra investigación también con estudiantes, vista de los estudiantes, qué aspectos perciben ellos mejor. Y creo que aquí también vamos a coincidir con la doctora Ana Lilia porque hemos encontrado que a pesar de plataformas educativas muy sofisticadas como Eminus, como Moodle, como muchas otras, a pesar de que hay cantidad de recursos educativos en Internet, como puede ser videos educativos en YouTube o incluso podcasts, etcétera, hay plataformas interactivas que permiten hacer cuestionarios, organizadores gráficos, etcétera. En una gráfica donde colocamos en lista 10 recursos educativos, entre los cuales estaban algunos de los que mencioné, y la videoclase, o sea, la interacción con el profesor, pero a través de videoclase, el que resultó como preponderante para el aprendizaje de los alumnos, según la percepción de los propios estudiantes, fue precisamente la interacción con el profesor. Entonces, coincidimos en que, bueno, efectivamente nos hemos tenido que apoyar de una serie de recursos y estos recursos están abonando la educación, pero a un entorno tan virtualizado como el que hemos vivido en la educación a raíz de la pandemia, la interacción profesor-alumno, aún mediada por una videollamada, por una videoconferencia o por el sistema que se prefiera, sigue siendo el modelo preponderante para formar. O sea, digamos que retomamos estas definiciones clásicas de educación como Durkheim, entre otros, que bueno, la educación siempre tiene que ser un acto interactivo, ¿no? Y si bien podemos interactuar con una plataforma, con un PDF virtual, con un video, etcétera, se puede aprender. También se reporta que hay un buen aprendizaje de este tipo de medios, pero sigue siendo el preponderante, al menos en esta investigación que llevamos a cabo, con estudiantes de una universidad privada en Jalapa, y la interacción profesor-estudiante, ¿no? A través de la videoconferencia. Entonces, bueno, creo que este es un tema sobre el cual hay mucho que discutir. Aquí me interesaba abonar estos tres resultados de investigación que se han llevado a cabo para aportarlos a la discusión.
Y de nueva cuenta agradezco mucho la oportunidad de participar en este importante foro. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes. Agradezco al maestro Aro, el doctor Aro, perdón, a la doctora Ulloa y al doctor Báez por sus aportaciones. Me gustaría, ¿no? Ampliar un poquito esta sesión de comentarios y de discusión y quisiera yo poner una pregunta, sino más bien un tema a discusión, ¿no? Esta pandemia, sin lugar a duda, nos ha traído muchos elementos positivos para la educación. Nos hemos dado cuenta, sin duda, que habíamos abandonado, ¿no? O no habíamos aprovechado, por lo menos es mi caso, no había yo aprovechado del todo estas nuevas tecnologías que nos permiten también tener otras dinámicas de enseñanza, ¿no? Aquí el doctor Baez seguramente constata esto, ¿no? Pues como especialista en educación, pero lo que nos ha dado esta pandemia es, bueno, existen estas herramientas que no sabíamos utilizar todos los profesores, como bien lo dijo la doctora Ulloa. Había un retraso por parte de los académicos en su capacitación para operar estas herramientas didácticas. Y bueno, pues los alumnos, ¿no? Que ya viven dentro de una época tecnológica, quizá lo pueden encontrar de manera más amigable y acostumbrarse al uso de estas nuevas tecnologías. Y es, ¿no? En los catedráticos en donde quizá podamos encontrar ahí mayor resiliencia en este sentido, ¿no? Entonces, me gustaría poner un tema de discusión de acuerdo a la experiencia que nos acaba de decir el doctor Aro, la doctora Ulloa, ¿no? y el doctor Francisco. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? Ya estamos en la pandemia y probablemente vamos a terminar esta pandemia en unos meses más, eso esperamos, ¿no? Sin lugar a duda, es fundamental las vacunas que nos vayan a llegar, si es que llegan algún día, ¿no? Por ahí vienen ya algunas, esa es la verdad. Hoy estaba escuchando unas noticias, pues, es muy satisfactorias de que ya vienen en camino las vacunas. Esperemos que sí sea y no sea como el cuento aquel del lobo, ¿verdad? Ahí viene el lobo y no llegaron las vacunas. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué sugerencias, ¿no? Ya una vez que pase esta pandemia, ¿qué creen que nos puede ayudar la experiencia china y de Taiwán a los mexicanos para vivir una etapa post pandemia? Dejo este comentario, el que quiera ahondar en él, por favor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero, perdón, originalmente soy historiador, tengo que ir a la historia. En el siglo XIV, siglo XV, más, periodo largo, algunos historiadores piensan que lo que permitió el fortalecimiento de lenguas como de lo que hoy es el español o el francés fue que se murieron los profesores de latín. Ya no había quien enseñar latín y eso permitió que pues empezara a modernizarse, por decirlo de alguna manera, los idiomas. Lo señalo esto no porque vaya a pasar eso, espero, pero porque es un reto enorme el que enfrentamos ya desde antes de la pandemia. Una de las plataformas más grandes del mundo ya está ofreciendo sus grados. Y nos ha dicho que ellos no van a contratar sobre la base del título. No importa que lleguen o no con diploma, ¿sí? Lo que importa es sus habilidades. Hace unos días, el primer hombre más rico del mundo, según quien cuente, nos ha dicho que todo está en YouTube, que sus hijos se están formando en YouTube, ¿sí? Las universidades en varios países, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, o incluso en Europa, universidades que gran parte de sus ingresos los recibían de China, hoy no están recibiendo esos ingresos y no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar. Entonces,
es un reto enorme que nos plantea una reinvención total. No solamente es el uso de los materiales o de las tecnologías de tecnología, pues, de comunicación. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que a mí me resulta muy complejo decir que, o ahorita por lo menos decir que podemos aprender. Pero lo que habría que aprender, por ejemplo, a mí de Taiwán es su sistema de salud. Tiene un sistema de salud fenomenal, ¿sí? Que funciona muy bien. Tal vez nos resulte más familiar hablar, es muy parecido al de Canadá. Yo voy con el médico que quiero, prácticamente, ¿sí? Entonces, y los costos son ínfimos. Eso me gusta mucho, eso me gusta que pudiéramos tener un sistema educativo, perdón, un sistema de salud como el que tiene Taiwán. Me gustaría que también nuestro sistema educativo, que es mixto como el de Taiwán, también en el sentido de muchas universidades privadas y fuertes, con una gran tradición de universidades públicas. Me gusta porque lo que deberíamos hacer, que no hacemos siempre por diferentes razones, es el apoyo no solamente a la tecnología, que estamos muy pobres, sino también a las áreas que nosotros trabajamos. En ese sentido, yo creo que lo que deberíamos hacer es diseñar un conjunto de instituciones que nos pudiera enfrentar al futuro de manera diferente. Yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos en la actualidad. Y en ese sentido, pues ni somos tan chiquitos como Taiwán y ni somos tan enormes como China y no tenemos todos los problemas que tiene China, pero tampoco tenemos todas las bondades que tiene Taiwán. Finalmente, señalaría que una cosa que tienen en común la República Popular China y Taiwán, la República de China, es la claridad de las élites en cuanto a los objetivos. O sea, no han perdido, son muy diferentes, pero las élites de ambos países tienen bastante claro lo que quieren y han ido a perseguirlo, ¿sí? Y yo creo que en México nuestras élites no tienen muy claro lo que quieren y han dedicado demasiado tiempo a construir un sistema de partidos donde ninguno funciona como partido. No me parece mal la idea que haya un sistema de partidos. Lo que me parece pésimo es que no funcionan como partidos, ¿sí? Y le han dedicado demasiada energía, demasiado dinero a eso. Y yo creo que esa es una de las cosas también que tendríamos que abandonar. El camino ya lo hemos visto, no sé, en 20, 30 años. No es por ahí si nos vamos por los resultados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues sin lugar a duda, ¿no? Las experiencias de países con un sistemas de gobierno totalmente opuestos a lo que nosotros tenemos aquí en México, ¿no? Tienen unos resultados totalmente distintos al momento de aplicar un beneficio para la población, ¿no? Creo que China, que fue el país en donde surge este virus y donde se expande después alrededor del mundo, bueno, nos acaba de explicar por ahí, bueno, ambos nos explicaban que su impacto, ¿no? El impacto de las políticas públicas que implementaron para disminuir los contagios, las muertes, bueno, hoy por hoy son los países menos afectados por esta pandemia. Están haciendo algo correcto, están permitiendo también, ¿no? Un poquito ligándolo con nuestra temática, ¿no? Están permitiendo que sigan todavía sus alumnos en las escuelas y que garantice, por supuesto, una educación de calidad. No sé si alguien quisiera ahondar un poco más en el tema. Adelante, doctor. Pues si me permiten, yo tomaría nuevamente de Taiwán la importancia que hay de que el gobierno actúe rápido y
y a profundidad ante este tipo de crisis, como lo hizo Taiwán. Pero por otro lado, también estar consciente que no todo es un asunto del gobierno, sino que todos, la sociedad civil, tenemos que ser responsables, de manera que es un trabajo en equipo, gobierno y sociedad civil. Otro punto que señalaría sería la honestidad y que nos que nos hace mucha falta, y lo que diría Fernando Salmerón, ¿no? Necesitamos desarrollar el hábito de la honestidad. Recuerdo que hace unos años, creo que 6 o 7 años, mi hija, una de mis hijas tuvo la oportunidad de estar en la preparatoria en Taiwán, y en la primera semana me llama y me dice, pasó el camión y por las carreras me llama llorando, dejé la computadora, creo que en una mesita del parque, y ya le había comentado a sus compañeras, y dice, pero ¿tú crees que mis compañeras me dicen, pero pues no te preocupes, si sabes dónde la dejaste? No, pues sí, ahí, pues mañana ahí la vas a encontrar. Y ella así como, ¿qué? Y efectivamente al otro día fue y la encontró, porque pues decían, lo que no es tuyo es de otra persona. Entonces necesitamos trabajar mucho en la honestidad, y pues ya no se diga en la rapidez. Otra anécdota también, cuando se enfermó y me dice, pues el doctor estaba en el tercer piso, me revisó, me dio el medicamento y me dijo, abajo, en la planta baja, está la farmacia. Entonces ya voy a la farmacia, pues yo para hacer cola. Y pues no había cola, pero no solo eso, sino que la persona ya tenía ahí sus medicamentos. No tenía que decir, vengo por estos medicamentos. Yo entiendo entonces que en ese momento que el doctor le dio la receta, estaba también enviando la receta a la farmacia, y los de la farmacia no estaban esperando a que llegara la persona para, ¿y qué cosa quiere usted? A ver, vamos a buscarla, sino que llegó la persona y aquí están tus medicinas, ¿no? Entonces, y rapidez que nos falta trabajar en ello. Gracias. Así es, doctora. Bueno, pues también aquí el doctor Francisco Báez, adelante. Sí. Como bien comentado, creo que sí es importante, ¿no? En este tipo de situaciones, en un determinado momento tomar la posibilidad de ver estos diversos casos y un poco tratar de interpretar cada caso en su contexto particular, ¿no? Como siempre pasa, si hacemos una comparación de nuestro sistema mexicano, ¿no? Por ejemplo, con naciones como China o como Japón, como con países europeos, normalmente vamos a salir o vamos a notar diversas desventajas. Pero lo importante es, en este tipo de circunstancias, pues encontrar la manera de buscar esos equilibrios para acercarnos hacia ellos. Hay varios estudios que han reflejado, ¿no? Que nuestro país es uno de los que ha implementado peores estrategias o ha tenido una estrategia mucho menos exitosa en control de la pandemia respecto de incluso de la proporción mundial. Respecto de la educación, pues yo creo que también no va a ser una excepción. O sea, hemos optado por estrategias como remediales, de urgencia, estrategias de alguna u otra manera, como le llamamos en el argot popular mexicano, como de bomberazo, pensando en que son estrategias temporales, pero no ver esta crisis como una oportunidad, ¿no? Es cierto que si comparamos con un régimen como el de China-Taiwán, donde hay un sistema de Estado mucho más riguroso, mucho más fuerte que el nuestro con respecto a las libertades de los ciudadanos, pues también es una comparación difícil de realizar. Pero creo que en este medio está la educación. O sea, si decimos, y han mencionado los ejemplos, bueno, hay un país con libertades, pero es un país con muchísima educación, con muchísima cultura,
Seguramente no va a ser necesario que el Estado esté presente en todo momento para decir, por aquí no pases, por aquí ponte tu cubrebocas, por aquí no hagas esta tal o cual situación, ¿no? Sí tenemos un Estado pero con de cultura, de respeto, de valores, de educación. Seguramente sí, más bien necesitaríamos un Estado mucho más fuerte y riguroso para que haya un control estricto de estas libertades, como pasa en algunos de los países que estamos mencionando, ¿no? Entonces, pues creo que este ejercicio comparativo nos deja muchos temas para poder analizar y concluir en la medida de lo posible, tratar de encontrar estas perspectivas de mejora. Muchas gracias, doctor Báez. Bueno, pues solo me queda agradecer a nuestros ponentes su tiempo y su experiencia en el tema. También quiero agradecer su atención, ¿no? Por todas las facilidades que nos ha tenido la Dirección General de Investigación, que es el organizador de esta mesa de diálogo, y también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, ¿no? Por también darnos la oportunidad como investigadores, ¿no? De poder participar en estos eventos. Bueno, pues no me queda más que despedirnos, agradecerles a todos ustedes, al personal técnico que nos ha estado apoyando en todo momento en la gestión de este diálogo, y pues gracias a todos ustedes y espero disfruten de estos conocimientos que nos acaban de aportar nuestros investigadores. Muchas gracias.